al final, por competencia y por cómo está ahora planteado el mundo, que tú vas a los sitios en cuanto a cómo se te muestran en redes sociales, pues todo eso hace que nosotros queramos tener la casa de la Kardashian. Pues el propietario era el actor Ian Glenn, el conocido actor Jorah Mormont en Juego de Tronos. Ostras, Julio, y Julio, quiero darle un cambio a esto. Y claro, eso, ¿tú cómo atacas los proyectos y cómo es esa primera toma de contacto que tú haces? Porque le tienes que acoplar algo a esa persona 100% personalizado. Pero es terapéutico porque al final te estás tratando con gente que está en momentos vitales de su vida muchas veces. Al final, claro, eres arquitecto, psicólogo, ¿no? O sea, te toca hacer un poco todas las funciones, pero ¿cómo de importante es el sitio donde vivimos para nuestra felicidad? Hola, ¿qué tal? Hoy estoy aquí con Julio Fernández, arquitecto. Hoy nos va a contar todos los entresijos que tiene su profesión, cómo es el hecho de enfrentarse a un lienzo en blanco y tener que hacer algo tan importante como una vivienda para una persona. Y bueno, un poquito todo lo que él quiera, porque para eso él es el experto. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Chini. Nada, gracias a ti por venir. Bueno, ya sabes que el formato del podcast está en constante innovación, por decirlo así. Entonces te he pedido que traigas un objeto Sí, y que a través de ese objeto romper el hielo e intentar conocerte un poco más. ¿Has traído algo? sí, ¿Sí? aquí lo tengo. Bueno, esto es Ostras, un... eso, si me preguntas a mí, parecería un calzo, para la puerta. La verdad es que fíjate que es un objeto que se ha convertido en objeto. Me explico. Eh, Esto es un trozo sobrante de una mesa que estábamos diseñando para uno de los proyectos en los que estaba involucrado. Y cuando fui a la obra lo vi en el suelo. Casualmente adquirió esta forma y la verdad es que me gustó bastante. Y desde entonces, bueno, lo he tenido conmigo. Cuando vivía en Londres, pues bueno, lo tenía en mi habitación y ahora que estoy en España, pues la verdad es que lo tengo en el salón como un objeto decorativo en la mesa, tal que así, bueno, con otro elemento decorativo en el aparador del comedor. Ostras, eso suele pasar, que de una obra a ti te crea tal sentimiento que te crea la necesidad de coger algo de ahí, aunque sea un material sobrante. A ver, no es algo que haga habitualmente, pero si se da el caso, la verdad es que es algo que sí que me gusta mantener. En este caso fue sobre todo porque era una pieza de una obra muy especial, porque era para un conocido actor internacional, y luego pues porque el proyecto era muy chulo. Y al final es una cosa que hice de forma improvisada y que de hecho luego volví a hacer en un par de obras más. O sea que te mueves un poco en la jet set, Julio, porque actor internacional, ojo. No, a ver, yo estuve trabajando en Londres durante 8 años Ujú. y la verdad es que allí tuve la suerte de poder trabajar para clientes, pues bueno, bastante, algunos muy reconocidos a nivel público, otros a lo mejor no tan reconocidos, pero sí que estamos hablando de otro mundo totalmente diferente al que, por ejemplo, desarrollo aquí en España. Claro. Que también es verdad que aquí en España hemos podido hacer cosillas para gente pues también bastante conocida. En este caso en concreto, la vivienda de esta mesa, pues el propietario era el actor Ian Glenn, el conocido actor Jorah Mormont en Juego de Tronos. Ostras. O sea que esa pieza tendrá un valor Sí, bastante sí, sí, especial, sí. además de un valor en cuanto a material, ¿no? Porque supongo que no será Sí, aglomerado de... bueno, esto, fíjate que no es nada del otro mundo, es un tablero marino, que es un tablero que aguanta la humedad y al final es como un contrachapado de, no sé cuántas llevar aquí, pero bueno, como 20 planchas de madera que están encoladas y presionadas y encima lleva un vinílico que bueno, aguanta bastante lo que es el trote diario, era para un escritorio personal, ¿no? Y sabiendo que es él el que lo va a usar, pues me apetecía tenerlo. Aparte de, bueno, toda la mitología que había alrededor de esto, porque estaba en todo su auge, creo Ah, que... sí, estaba cuando Juego de Tronos estaba a tope. Bueno, yo había visto, soy bastante impaciente en eso, entonces me espero normalmente cuando una serie tiene muchas temporadas, me suelo esperar que haya varias temporadas porque Para no parar, para hacer me un... quedo luego con la intriga de qué va a pasar y tienes que esperar casi un año y es algo que no me gusta. Y empecé a verla cuando yo creo que llevaba ya 4 o 5 años la serie. Tú fíjate que todo el mundo hablaba de esto. Claro.
Y yo, Tuvimos los cascos puestos, ¿no? yo ni idea. Y fue cuando estaba ya viviendo ahí en Londres. Creo que iban por la temporada. Creo que iban por la. No sé si son 8 o 9 temporadas. Pero yo vi todas las temporadas y faltaba la última. Y justo él además estaba rodando la última. Entonces, Ostras. claro, era una serie que fue gracioso, ¿no? Porque yo vi la serie, Mm. no sabía quién era. Es verdad que había salido en Downton Abbey, había salido en algunas que otras películas y series, sobre todo inglesas, porque él es escocés. Ujú. Pero, claro, tenía muy reciente Juego de Tronos porque me las tragué, en 2 meses me tragué 6 o 7 temporadas. Qué Y animal. recuerdo además que mi jefe me decía, él no la había visto. Y me dijo, es el actor de Juego de Tronos. Me dice, pero ni se te ocurra preguntar nada, no se puede preguntar nada. Claro, yo estaba, Hostia. porque entrabas allí y yo veía en el frigorífico notas de rodaje tal día, Game of Thrones tal, season tal, rodaje tal día, no sé dónde, tal día en tal. Y el verlo que estaban todos su auge y que no podía tampoco, sobre todo por mi Ya. jefe, ¿sabes? Porque ¿No al te daban final, ganas de ver el guión un poco ahí de ostras, ostras, a se ver, muere Tim Lannister? guiones no sé si había por allí, que me imagino, no llegué a curiosear cuánto, pero es que estaba en el frigorífico. Entonces, además, su pareja, que es una maravilla, Charlotte, también era actriz. Lo que pasa es que ella era actriz, bueno, de más local. Ella sale en series de la BBC y todo esto, Ujú. y eran un encanto. Esa gente te sorprende, ¿no? Porque luego al final es muy especial. Mi jefe siempre me ha dicho, bueno, yo le llamo mi jefe, pero era mi jefe en aquel momento, ¿no? Yo tengo ahora mi estudio y es verdad que trabajo en todo el territorio nacional, pero bueno, sigo teniendo mucho trato con la gente que conocí Claro. y con la empresa en la que estuve allí durante los 8 años. Y es cierto que los actores tienen ahí algo de especial, porque, bueno, viven rodeados de, podemos decir, de escenarios que no son la realidad al Sí, final la vida del artista, ¿no? Que se dice, la vida nómada esa de estar un poquito arriba, abajo, vida de hoteles, de viajar muchísimo. y Que es, sobre todo que te metes dependiendo de lo que estés haciendo en ese momento, te metes en esos papeles, ¿no? Entonces, podríamos decir que es un mundo con mucha fantasía. Entonces yo me acuerdo que mi jefe me decía, no sabes por dónde nos van a salir, porque ya he trabajado eh, con varios de ellos y un día se levantan con un pie y otro día con otro. Y un día te ostras, dicen que esto me encanta y otro día... Y también me he dado cuenta de que depende de lo que estén viviendo en ese momento, la serie en la que estén, o película, o obra de teatro en la que estén involucradas, observan cosas que a lo mejor no observarían, ¿no? En hoteles, porque viajan mucho, en claro. los sets de rodaje, de pronto, oye, pues me ha encantado cómo estaba iluminado esto, o mira, en esta película que he rodado la habitación tenía tal, o el salón tenía aquí un mueble bar que era de esta manera. Entonces, por ejemplo, en este proyecto en concreto, llegamos a utilizar madera de los muelles antiguos de Brighton, de la zona de Brighton, no sé si habéis visto alguna vez. No. Brighton es muy famoso porque hay una estructura de madera, hubo un incendio, se estaba haciendo ahí como una pasarela que llevaba a un edificio. Ujú. Son muy famosos como en Estados Unidos, estos muelles que son pilotes de madera, que tienen como una pasarela, que se Sí. meten en el mar y luego de pronto pues tienes una sala de juegos, un restaurante o cualquier otra cosa así de ocio en medio. Pues en Inglaterra hay barrios de ellos abandonados. Entonces es muy bonito porque además los fotógrafos la verdad es que lo han explotado bastante porque son estructuras que al atardecer, al amanecer, en cualquier momento del día es algo muy poético y muy bonito porque son estructuras que se meten como abandonadas hacia el mar y queda el esqueleto a lo mejor de lo que iba a ser lo que no se construyó o el esqueleto de lo que fue y ya Y terminaba ya eliminado. desapareciendo. Ostras. Entonces, fíjate que como en este mundo se le saca rédito a todo, pues a algunos de ellos que a lo mejor no tienen tanto valor arquitectónico o patrimonial o estético, Ujú. se desmontan y bueno, pues una manera de sacarle salida a todo esto es vender esa propia madera. Y Ostras. terminamos comprando de uno de los muelles de Brighton, algunos de los pilotes de madera, y en su proyecto, esa madera él valoraba mucho lo que era la sostenibilidad, los materiales pues a los que le estaba dando una segunda vida, y la verdad es que nos vino como anillo al dedo y él quedó Fíjate. encantado. Además, ya te digo, cada tabla de madera era diferente, había envejecido de una manera, unas habían estado más en contacto con el mar y otros menos, y la verdad es que fue Claro, una ahí. experiencia muy bonita, la Qué verdad. guay. Ahí te toca sacar tu vena más artística, ¿no? Para hacer un recurso que es el de aprovechamiento de otros materiales y encajarlo en un proyecto que a lo mejor tenía otros matices antes. A ver, nosotros estamos ahí siempre para asesorar y guiar un poco al cliente. Y aunque la gente no lo sepa, independientemente de todo lo que tú puedas traer de fuera, Ujú. porque cuando digo de fuera no me refiero
de fuera de tu país, de fuera de tu ciudad o de fuera del entorno en el que te mueves, donde se trabaja con un material o con otro. No es lo mismo trabajar en el norte de España que trabajar en el sur o trabajar en otra zona de Europa, ¿no? El tema de los materiales, el sol, eso varía mucho. Pero sí que es cierto que eso hoy en día se valora mucho y es un plus que antes la gente no solicitaba, ya lo solicita. Oye, este material es ecológico, lleva un certificado verde, lleva, en fin, hay materiales que incluso te renuevan el aire. O sea, estamos hablando de que hoy en día hay papeles pintados o incluso maderas que revisten o incluso otros revestimientos acústicos que incluso están purificando el aire, incluso moquetas de oficinas. Eso hoy en día es una cosa que en Europa ya se llevaba en su día y que hoy en día en España ya hay gente que hasta te pide. Yo estoy especializado principalmente en el sector privado residencial, es decir, yo al final lo que me gusta, lo que me apasiona y en lo que llevo trabajando cuando empecé en Londres y que he continuado cuando yo he montado mi propio estudio aquí en España es pues bueno, las reformas integrales, las viviendas unifamiliares, lo que es el interiorismo, la decoración. Es muy personal, te estás metiendo en lo más íntimo, ¿no?, de una persona y muy generoso por parte de la persona que te deja. Totalmente. Has abierto muchos melones, entonces vamos a ir atacándolos poco a poco. El tema de cómo es esa diferencia entre una reforma o una construcción de una vivienda de una persona, digamos, normal y una persona con cierta relevancia o cierto famoseo, por decirlo de alguna manera, eso me gustaría tratarlo luego un poquito más adelante, pero sí que me has abierto ahora un melón que me gusta mucho, que es esa sensación de que tú le estás haciendo algo muy personalizado a esa persona y que esa persona tiene que sentir y tiene que estar muy a gusto en su casa. Y claro, cada uno es de su padre y de su madre. Sí. Entonces ahí tú tienes que hacer un trabajo de investigación, supongo, Totalmente. y casi de conocer a esa persona como si fueras su mejor amigo por momentos. Y claro, es muy complicado. Al menos yo así lo veo, es muy complicado, porque todos tenemos en mente a lo mejor el típico piso de soltero con el cuadro de Nueva York y ahora vienen, llaman a Julio y Julio, quiero darle un cambio a esto. Y claro, eso, ¿tú cómo atacas los proyectos y cómo es esa primera toma de contacto que tú haces? Porque le tienes que acoplar algo a esa persona 100% personalizado. A ver, lo que siempre digo y que es fundamental para mí es que yo no puedo imponer. Yo puedo tener mi criterio, pero un cliente te está pagando, es el que va a vivir en la estancia que tú estás diseñando para él y al final, para mí, el que tiene la última palabra siempre es el cliente. Eso no quita que evidentemente tú puedes tener unos conocimientos, sobre todo técnicos, que cuando alguien te dice, no, a mí me gustaría poner este material aquí, que tú puedes decir, oye, yo creo que va a terminar estropeándose 10 veces antes que si ponemos esto. O creo que si hacemos esto no va a funcionar del todo. Entonces, estás para ir asesorando y yo siempre considero al cliente uno más del equipo. Es decir, en este tipo de obras, yo siempre digo, ¿cómo es la reforma perfecta? ¿Cómo es el proyecto perfecto? ¿Cómo es la casa idónea donde todo el mundo acaba feliz? Pues el que la ejecuta, que es la constructora o los oficios que están involucrados, así como el cliente y como el estudio de arquitectura, tenemos que ir de la mano. No nos queda otra. No vale con que tú impongas tu manera de ver las cosas, que puedes llevar razón, pero a lo mejor a esa persona le gusta vivir de otra manera. Yeah. Y al final es verdad que muchas veces te puedes encontrar con artistas, porque da igual que seas pintor, fotógrafo, arquitecto, que intentan a lo mejor imponerte, ¿no? El típico diseñador que a lo mejor no, a mí los trajes me gustan así. O mis casas tienen que ser todas blancas y a mí lo que me gusta es el gran formato, el suelo tiene que ser un porcelánico de gran formato, la luz tiene que ser de tal manera. Puedes tener unos elementos que marquen tu señal de identidad. Pero cuando un cliente viene a ti, pues al final tienes que intentar adaptarte. Claro. Y aunque no lo creas, es un proceso muy bonito. Yo siempre digo que es muy terapéutico. ¿Ah, sí? Es un proceso muy terapéutico. ¿Para ti o para el cliente? Bueno, para los dos. Yo creo que es más para el cliente, porque yo puedo acabar en un psiquiatra. Por eso te decía. Si no, hay mil cosas que la gente no sabe que hay detrás de una reforma. La gente a veces dice, voy a construir un edificio, pero hacer una casa, bueno, es que una casa, si de verdad eres de los que quieres fijarte en el detalle, al final, como no hayas calculado a qué altura vas a este enchufe, luego cuando te pongan la piedra de la encimera, si no te han puesto este enchufe que va a la derecha y el de la izquierda a la misma distancia y lo tienes, esto tiene que estar pensado con meses de antelación, ¿no? Porque al final luego no hay margen de maniobra. Claro. Y hay mil detalles, ¿no?
pero es terapéutico porque al final te estás tratando con gente que está en momentos vitales de su vida muchas veces. Hemos tenido clientes que están recién jubilados, que dicen, ahora es que me toca encerrarme en mi casa. Que puedes salir, evidentemente, pero ya eso de levantarte pronto, madrugar, ir todos los días a un sitio, voy a pasar más tiempo en mi casa. Y quiero crear mi refugio, mi palacio, donde invitar a mis amigas para jugar a las cartas, donde vienen mis amigos a tomarse un anís, donde a lo mejor viene mi familia a pasar más tiempo. Gente que se está a lo mejor divorciando, gente que a lo mejor está ampliando la familia porque van a hacer un bebé o dos, gente que está atravesando un buen momento a nivel profesional o un mal momento a nivel personal. Entonces, al final, a cada uno le pillan una situación, porque al final la vida es eso, y parece que no, pero al final están guiándote, tú vas con ellos de la mano, y parece que no, pero el que está preocupado, pues porque no sabe cómo salir de una situación personal o está agobiado por el trabajo, todo esto le vale. Claro. Yo siempre les digo, quiero que participes en la parte divertida y en la que puedas disfrutar de todo esto. Elegir material, elegir colores, venir a ver cómo está quedando. Todos los problemas que surgen 7 millones de problemas, déjamelo a mí, yo apago los fuegos e intento no hacer participar al cliente, porque al final, no estamos nosotros ahí para eso. Pero estás creando pues el sitio donde va a vivir, el sitio donde va a dormir, el sitio donde va a cocinar. Entonces, se trata no de conocerle, porque es que al final terminas conociéndole. Yo tengo clientes que han terminado siendo amigos. Ostras, claro. O sea, que me han invitado a sus bodas. Ostras. Clientes que cada vez que voy a lo mejor a esa ciudad, quédate a dormir en casa, quiero que te duches en la ducha que te has diseñado. Y es gratificante, ¿no? Porque al final pasan mucho tiempo, muchas horas, muchos meses, incluso años, dependiendo del proyecto, hablando semanal y prácticamente diariamente con esa persona. Ostras. Y es fundamental que haya, no te digo que un feeling desde el principio, pero es que aunque sea una relación muy profesional por ambas partes, al final, incluso por muy introvertida que sea la otra persona, al final termina habiendo confianza, terminas contándote tus cosas, yo también me puedo desahogar en un momento dado y al final terminan El siendo... albañil ese que me cago en su madre. No, pero sí. Al final, claro, eres arquitecto, psicólogo, ¿no? O sea, te toca hacer un poco todas las funciones, pero ¿cómo de importante es el sitio donde vivimos para nuestra felicidad? Pues mira, partiendo de la base de que aunque cada uno, como tú has dicho, vive de una manera. Yo, por ejemplo, no me gusta tener televisión en todas las estancias de la vivienda. Yo creo que la televisión tiene que estar en el salón, que puede estar en una sala de cine, que puede estar a lo mejor en una especie de estudio, pero no soy partidario, por ejemplo, de las televisiones en los dormitorios. Creo que el dormitorio es para relajarse, para dormir, para hacer otras cosas, lo que uno quiera, pero no para ver la televisión, ¿no? Al final, si tienes un salón donde uno está cómodo con su sofá, con su iluminación tenue, donde tienes distintos tipos de ambientes, ¿qué necesidad tienes de irte ahí a ponerte una película a la habitación, ¿no? Pero he tenido gente que quería estar en la bañera. Y hemos tenido que empotrar en la pared del baño una televisión enfrente de la bañera. Y reformas donde a lo mejor ha habido 6 televisiones, porque cada estancia, la cocina, cada dormitorio. O sea, y al final dices, jolín, es que el que va a vivir es esta persona y es lo que quiere. Claro. Pero vamos a hacerlo de la mejor manera posible. Si lo hacemos bien. Ya que lo hacemos, ¿no? Yo si pudiera te pediría también 6 televisiones, Julio. Yo tengo Bueno. que decir que yo me acostumbré desde muy pequeño a tener televisión en el cuarto y para mí es un fundamental. O sea, Hay para mí... gente que lo necesita para dormir. Sí, yo soy ese... Se duerme, pero necesita estar oyendo como el que oye la radio. Ese tipo de persona soy yo. Un volumen que sea lo suficientemente alto como para que yo no tenga que pensar en nada. Ese es el ideal. O sea que conmigo tendrías que... No, pero mira, ¿Qué pasa por ahí? hemos diseñado muebles de televisión muy chulos y exclusivamente para gente que a lo mejor tenía un salón comedor muy grande y era una televisión que bueno, sobre una base giraba y al final te permitía, si estabas en la zona donde te estás tomando el café, ver la tele, en la zona del comedor, ver la tele. Y al final es una cosa espectacular que incluso a nosotros también nos aporta, ¿no? Porque nos enfrentamos a cosas nuevas todos los días. No estamos repitiendo el mismo producto. Claro. Cada cliente es diferente, cada casa es diferente. Y si te sale un pilar, una columna, una viga descolgada donde uno no quiere, te condiciona ya los techos, por donde van los conductos de climatización, de instalaciones. Y lo que parece a veces que te va a fastidiar todo el proyecto, termina guiándote muchas veces, porque tienes 7.000 millones de alternativas. Ostras. A mí me dice, Julio, diseña tu casa. Me volvería loco. Porque querría en hormigón, entera blanca,
que si el tejado un agua, que si el tejado agua, que si plana, que si el salón comedor así, que si... Todas las O sea, versiones. hay tantas posibilidades que me volvería loco. Claro. O sea, yo creo que lo más difícil que le puedes decir a un diseñador de moda, a un arquitecto, a un pintor, es que se pinte, se haga el traje para él o que se haga su propia vivienda. Y sin embargo, cuando estás haciendo el proyecto para alguien, yo me lo tomo como si fuese siempre para mí, como si fuese yo el que fuese a vivir ahí. Pero terminas conociendo semana a semana, mes tras mes, qué gustos, qué necesidades. Y lo que para ti a lo mejor es totalmente innecesario, para una persona le da la vida. Pero es que estás haciendo feliz a esa persona. Ahí es donde está el tema terapéutico. Porque cuando uno ya ha vivido anteriormente en una casa o en varias casas, sabe lo que quiere y lo que no quiere. Entonces, cuando la gente viene a ti, claro, no te viene una persona con 15 años a decirte, Julio, reformame una casa, ¿no? Viene gente que, es verdad que tratamos con gente también de todo tipo. Gente recién casada, gente joven, gente que se jubila, como digo, y gente que está en los 40, en los 50, en los 60, o sea, sin problema. Pero es verdad que la gente viene hoy en día ya sabiendo lo que quiere. Yo lo comparo mucho con las hamburguesas. Ostras. Hace 10 años, hace 5 años, bueno, 5 años no sé, no soy un experto, pero hace años, pues te ibas a tomar una hamburguesa y que fuera una buena carne y el pan que estuviese bien, pues bueno. Incluso hace unos años ya te decían pan brioche. Y una buena carne de vaca madurada 45 días, fenomenal. Pero es que ahora estamos en un mundo donde ya no vale con eso. Tiene que ser pan brioche, pero que lleve bacon, que lleve queso de no sé qué, que la carne tiene que ser de no sé dónde, que luego tiene que estar hecho a baja temperatura, el huevo pochado, que no... O sea, estamos llevando a un extremo y es de exigencia que me parece muy bien, porque estamos... Y yo lo veo lo veo en la restauración, lo veo en la comida. Que la gente ya no se conforma con una hamburguesa que esté bien, sino que es, ¿y qué pan? ¿Y qué salsa? ¿Y qué aderezo? ¿Y la carne? ¿Cómo está hecha la carne? Ya no es una, venga, vuelta y vuelta. No, y eso se aplica en todo. Creo que pasa con los coches, creo que pasa con la tecnología y pasa con las casas. La gente pasa muchísimo tiempo. Y desde el COVID, la gente no es que iba pensando, uy, igual. Porque yo creo que de eso en parte ya nos hemos olvidado, hemos vuelto a más, sobre todo en España, que somos de la mentalidad que somos, nos gusta estar en la calle, nos gusta sociabilizar. Pero es verdad que eso ha hecho que la gente diga, jolín, yo quiero una cocina donde aquí venga la gente y hacer una buena comida, un buen aperitivo o hacer unas copas. Y eso se nota en los diseños. Ya no valen las cocinas de antes para cocinar, no. Necesito una cocina donde oye, que yo pueda aquí en un momento dado ponerme aquí a hacer mi martini o en un momento dado preparar el aperitivo mientras tengo a dos amigos sentados tomándose una cerveza mientras hablamos. Cómo se relaciona ese espacio con el resto de las zonas de la vivienda, incluso cuando estás en una vivienda unifamiliar o en un chalet, cómo se relaciona ese espacio con el exterior, ¿no? Claro. Que al final es lo que a nosotros también nos gusta. Es verdad que el COVID hizo un clic, yo creo, en las personas, sobre todo de tener aunque sea un mínimo espacio exterior, de algo donde tú puedas salir y respirar, por lo menos, porque ya nos estábamos yendo a casas prácticamente, o pisos más bien dicho, que prácticamente no tenían ni ventilación, o sea, una ventana, lo justito para que concedan la cédula de habitabilidad y a vivir. Entonces, es verdad que eso sí que nos hizo un clic. Por otro lado, también estabas hablando un poco de cómo te enfrentabas tú, ¿no? A ese proceso creativo en el que tienes muchísimas variantes. Creo que eso para mentes creativas como la tuya es un poco el trabajo perfecto, donde no tengas que hacer siempre coger esta pieza y ponerla aquí, sino que tienes tantas vertientes y tantas variantes que puedes aplicar que tu cabeza siempre está pensando, uniendo, ensamblando. Todo eso creo que es como el sueño, ¿no? De cualquier mente creativa. Pero por otro lado también has hablado de lo que quiere, lo que no quiere el cliente, como ellos al final siempre tienen que ser la última decisión. Pero claro, tú a veces también verás de cada bacalá por ahí que dirás, madre mía, yo esto tengo que hacerle ver a este cliente que como ponga esto, la va a liar. ¿Cómo gestionas eso de tener que decirle o tener que quitarle esa idea a ese cliente que te está pidiendo colgar chorizos en medio del comedor? Pues mira, hay que hacerlo con psicología, eso es lo primero, porque si no, estás perdido, ¿no? Primero, no por nada, sino porque tu cliente te está pagando y no hay que llegar, evidentemente, a la descalificación de no tienes ni idea, lo que quieres hacer, en fin, es un despropósito. Pero yo creo que, normalmente, yo creo que he tenido suerte, pero cuando el cliente es consciente que te está pagando y que es un profesional que te está asesorando, termina escuchándote. Y es cierto que tienes que planteárselo y luego esa persona tiene que ver en su interior o simplemente dándole una vuelta. Yo muchas veces les digo, no me lo diga ahora, tú piénsatelo. Pero también
hay herramientas, ¿no? No te voy a hablar que sea una manipulación, porque no es manipular, pero sí plantear cosas que a lo mejor antes uno no se ha planteado. Lo puede pasar con el color. Oye, mira, hay colores que son más sucios y más limpios, pero yo siempre pongo también el ejemplo del Ferrari. Hombre, si el color más limpio es el blanco o el gris, y a mí me apetece un Ferrari rojo o rosa, porque toda la vida has querido un Ferrari rosa, jolín, ya que te estás gastando lo que te estás gastando en el Ferrari, jolín, cómpratelo rosa. Entonces yo en eso también soy muy... Yo le incito a... Si te hace ilusión, hazlo. La típica persona de... A mí toda la vida me ha hecho ilusión una cocina de este color, una cocina de esta así, pero esto es muy sucio, esto es muy limpio. Digo, pues dependiendo del qué, ¿no? Y hay un punto intermedio. Entonces, cuando alguien te viene con algo, esto, quiero lo otro, funcionaría, no funcionaría, tienes que sentarte y darle una vuelta de tuerca, simplemente. Es decir, oye, ni para ti ni para mí, creo que esto es lo perfecto y es lo que va a funcionar. Tienes lo que quieres, pero de esta manera. Y luego hay cosas que ya son totalmente inviables. O sea, hay gente que me ha llegado a decir, a mí me hace ilusión tener la típica ducha que tiene un muro, no una mampara, un muro fijo y que haya un hueco para entrar. Y no quiero ni puerta ni tal. Digo, vale. Pero es que usted necesita una medida concreta para entrar. Y recuerdo que tuve una clienta que ella, que yo quiero esto, que yo quiero esto. Y digo, ya, pero es que no te da. Y para que no se salga el agua, el muro tiene que tener, o el vidrio que pongas fijo, tiene que tener una dimensión mínima. Porque al final, si no, cada vez que te estás duchando, estás mojando todo el exterior. Y yo le decía, es que no puedo, es que el hueco que te va a quedar son 40 centímetros, 30 centímetros. Se va a duchar de lado como los cangrejos. Digo, yo como mínimo tengo que dejar 60. Si puedes dejar más, fenomenal, pero lo mínimo. Pues nada, se empecinó. Llegó a decirme que pondría a los hijos a dieta, pero que ella eso lo quería así. Y yo ahí me negué totalmente. Dije, no, porque aquí va a venir cualquiera a decir, pero, o sea, son cosas que dices, pero ¿cómo? Claro, al final también lo tienes que firmar tú. No, es una cosa que dices, ostras. Y que es una prolongación de mí, quieras o no. Al final es tu diseño, es tu imagen. A la gente le gusta mucho, hoy en día también por el tema de las redes, te ven en Instagram, se meten en la página web. Claro. Y no es que hagamos cosas bonitas, porque Pinterest hace mucho daño a la vez que ayuda. ¿Sabes? Hay gente que me dice, yo quiero como esto, pero fíjate, no es rodapié ya, pero si no es rodapié, habrá que ver qué solución técnica se le da, porque tendrás que proteger la pared, o si no, cuando pases la fregona, a ver, y hay maneras, ¿no?, de resolverlo. Pero que muchas veces, pues eso, igual que ayuda, pues complica la vida. Y hay gente que te viene, ya quiero esto, quiero lo otro. Claro. Sí, pero mira, aquí, o mi amigo en su casa tiene esto, o el otro estuvo en un hotel, digo, ya, pero a lo mejor allí el baño era el doble de grande que el tuyo. Alguien te dice, quiero bañera, quiero ducha, quiero... Claro. Ya, pero ¿nos cabe? Que yo lo entiendo, pero no nos cabe. Y si queremos que nos quepa, a lo mejor hay como ver una pared, hay que hacer este tipo de cosas. Entonces, yo creo que al final la gente termina siendo consciente de qué tiene. Porque la gente al final, cada uno entendemos de lo que entendemos. Ya. Yo hay cosas de las que no hablo porque no tengo ni idea. Y aunque me gusta hablar y meterme en todos los fregados, a veces me contengo, ¿no? Pero es verdad que al final, pues dice, pues sí. Y eso también se agradece, ¿no? Porque la gente al final... es que no te vas a meter en una lucha ni en una pelea con un cliente, ¿sabes? Es que si te ha buscado a ti es por algo. Entonces, claro, al final, pues date la mano, como decía al principio. Y entonces entiende, y hay cosas que sí y cosas que no. Y al final podemos decir, no es que haya un consenso, si no se trata de negociar, se trata de darle a tu cliente lo que sabes que le va a hacer feliz. Claro. Yo entiendo que vosotros también al final, como arquitectos y tú en este caso como más especializado en reformas, interiorismo, diseño y demás, vosotros también tenéis que tener un poco vuestra firma, ¿no? A lo mejor comparando con otras profesiones como el tatuador, ¿no? Hay tatuadores de realismo y hay otros de color y hay otros que utilizan otras técnicas y a lo mejor tú te especializas en una técnica o en un diseño. Y a ti también te buscan por ese tipo de proyectos. O sea, además de que tú te puedes adaptar prácticamente a cualquier situación, pero tú también intentarás a lo mejor como marca tuya propia y como estudio de arquitectura, marcar un poquito también tu línea, ¿no? En algún sentido. A ver, yo creo que hay matices donde uno puede identificar, pues mira, este estudio lo hace así o lo hace así. Y es verdad que en nuestro caso, en Julio Fernández Arquitectura, si tú miras tanto las infografías cuando estamos trabajando, pero sobre todo el resultado final en Instagram o en la página web, pues sí puedes observar que, aunque cada cliente es un mundo y cada reforma es un mundo, pueden haber elementos donde tú puedas identificar. Mira cómo ilumina. Están parejando los focos, de 2 en 2, de 3 en 3, pero siempre tenemos mucha libertad. Nosotros tenemos cocinas más clásicas, más modernas, de colores más neutros, de colores muy vivos, suelos donde a lo mejor hay una espiga en madera, suelos donde hay tarima más moderna, suelos donde directamente hay un porcelánico de gran formato. Claro. Y no nos encasillamos. Es cierto que muchas veces pues, en este sector creativo hay estudios que sí que repiten a lo mejor más. Pues mira, todas las casas son blancas y siempre pones esto así. Siempre... Pero es que hay gente que busca eso.
Claro. Es que me gusta esto. Y hay gente que es todo lo contrario. No me gusta esto porque todas son iguales y no quiero mi casa como la del vecino. Claro. Quiero que la mía diga algo más o tenga más personalidad. Entonces, yo no me meto hablando de personalidad y si eso tiene más o menos personalidad. Pero pasa con los artistas. Hay artistas que a lo mejor han tenido etapas, han ido evolucionando a lo largo de su vida o te salen... Y hay gente que dice, no, es que yo quiero este artista porque quiero esto que ha hecho en concreto. Claro. Y me has hecho una cosa que no tiene nada que ver con lo que había visto. Y te puede pasar al revés, ¿no? Entonces, pues, tú vas a un diseñador de moda, pues a lo mejor va porque te gusta la línea que sigue. Claro. Está claro. Entonces, yo creo que, aunque uno siempre se está renovando y está en constante evolución, al final hay siempre señas de identidad. Y luego, dependiendo de, en este caso, en la arquitectura y sobre todo en el interiorismo, creo que sí que hay estudios que marcan una línea muy clara. A lo mejor son más clásicos, también dependiendo de lo que haga. Hay estudios que están especializados en reformar pues viviendas antiguas, gente que a lo mejor trabaja en el norte y controla muy bien ese tipo de material o ese tipo de edificación, y es totalmente diferente. Nosotros trabajamos a nivel nacional y nos desplazamos donde sea, entonces al final también valoramos mucho eso. No es lo mismo hacer una casa en Menorca que hacer una casa en Murcia o que hacer una casa en una zona donde siempre está lloviendo en el norte o donde no da tanto el sol, ¿no? Entonces, cuando alguien te dice, no, es que quiero esto, ya bueno, pero es que esto aquí a lo mejor no procede. Claro, eso muchas veces no se tiene en cuenta, me ha venido a la cabeza. Bueno, primero te digo que me has abierto otro melón que también quiero tratar luego, que es el de Pinterest y la inteligencia Sí. artificial, que no sabemos, no sabría decirte si está ayudando o empeorando la situación de los arquitectos y de los creativos. Pero antes de eso, estabas hablando del tema de los materiales, de tenerlo en cuenta. Hubo una vez que un reconocidísimo, además en Valencia más aún, Calatrava, Sí. como arquitecto, que creó un puente de cristal en la ciudad más lluviosa de Europa o algo así. Sí. Entonces tuvieron que al final forrarlo con Sí. material antideslizante porque no pensó creo, en que ese material en una ciudad lluviosa no era el más adecuado. Entonces, ¿cómo seleccionas tú? ¿Qué casa es la ideal en cada zona de España, teniendo, a lo mejor dividiendo en 4 o 5 zonas que son las más características? Hemos dicho el Levante, que puede entrar todo lo que es la costa levantina e incluso Baleares, el norte, el sur. ¿Cómo haces tú ese proceso? Bueno, para empezar tienes que conocer un poco la zona. Y si no la conoces, informarte, porque se trata de todo. Es decir, a mí me puede venir alguien y decir, me dedico a esto, la profesión más rara del mundo, y necesito, pues, tener, me lo invento, almacenaje de esta manera, porque aquí es donde guardo, no lo sé, un pintor, un diseñador de moda, cada uno trabaja de una manera o necesita un espacio diseñado Para a él. su forma de trabajar, ¿no? Entonces, si no conoces, porque evidentemente no todos sabemos de todo, y aunque nos dediquemos a algo concreto, pues no tenemos que conocer ni todos los países, ni todos los climas de las ciudades, ni los materiales con los que se trabajan, ni cómo se comportan en esas zonas. Si no lo conoces, pues informarte un poco, ¿no? Y al final, pues hay un trabajo investigativo detrás de todo esto, ¿vale? Entonces está claro que si trabajas en el norte, pues vas a poder trabajar más con maderas, vas a poder trabajar más con espacios abiertos al exterior, con ventanales sin ningún miedo, porque el sol no va a incidir tanto como puede pasar en la zona del Levante. En el Levante lo que buscas son, pues, espacios más protegidos del sol, buscan materiales que aguanten mejor, por ejemplo, en el Levante, ya no solo la salinidad o el viento, porque estar cerca de la costa te va a afectar de otra manera. Y a lo mejor ahí te tienes que ir a trabajar con materiales que aguanten más todo ese tipo de inclemencias. Y al final, todo eso es que pasa como con la propia vivienda. Es que te va marcando el camino. No voy a hacer un rascacielos en Murcia de vidrio, ¿me entiendes? Pero tampoco voy a hacer un rascacielos en Londres totalmente cerrado y con ventanitas pequeñas y con voladizos grandes para que no le dé el sol. Todo lo contrario, allí sabes que lo que necesitas es aprovechar las horas solares, que necesitas que te entre el calor. Es una forma, incluso al final, esto viene de siglos y siglos atrás. Al final, cuando se construye de una forma concreta que nos llama la atención, ¿por qué en tal pueblo de tal sitio se construye así? ¿Por qué en Alemania se hacen así las cosas? ¿Por qué en la zona mediterránea se edifica de esta manera? ¿Por qué se pintan las casas de blanco? Pues tiene su explicación, ¿no? Porque al final evita, pues, que se caliente dentro de lo que cabe la vivienda, menos que si está pintada de negro. Claro. ¿Por qué puedo poner una vivienda, un cubo de vidrio precioso, en plan escultórico, en medio del bosque en Londres? Hombre, pues si me da el sol, fenomenal. Si me calienta la casa, muchísimo antes que con la calefacción, porque es una zona más fría. Pero haces eso en Almería, pues seguramente te quemen en la plaza del pueblo. Totalmente, claro, al final te tienes que adaptar muchísimo. Y luego además están las modas.
¿no? A la arquitectura le afecta de lleno. De hecho, muchas veces vas caminando por algunas ciudades y si no han tenido un poco de ojo a la hora de elegir su arquitectura, ves que hay un poco de cada padre y cada madre, porque lo que se llevaba en los 70, lo que se llevaba en los 80, en los 90, y vas así evolucionando hasta que ves toda, toda la arquitectura típica de España en una misma calle, casi. Entonces, vosotros también os adaptáis a eso, supongo, y a las modas. Hay una corriente ahora que el otro día me salió por Instagram y demás, y yo que no soy el más creativo del mundo, pero dije, ostras, tienes razón. Y es que estamos perdiendo el color, que se Sí. está tendiendo a que todo sea colores neutros, pasteles, blancos, colores crema, colores ocre, o sea, colores que son muy poco llamativos y era una comparativa entre imágenes de antes e imágenes de ahora, como todo antes estaba mucho más vivo y ahora ya no. Pero es verdad que tú lo ves y a día de hoy te resulta más agradable Sí. y mejor estético lo blanco y lo demás. ¿Qué opinas de esa tendencia? ¿Volveremos al colorido? ¿Habría que empezar a romper ese patrón o cómo lo ves tú? Yo creo que esto es como todo. Las modas van y vienen. Pasa con la moda y pasa lo mismo pues con el tema de la decoración y el interiorismo. Hubo una época en los 90, en los 80, 90, pues donde... Y se nota mucho. Por ejemplo, Almodóvar es una cosa que hace mucho en todos los sets de rodaje y, vamos, se percibe en todas sus películas, ¿no? Ese colorido ochentero. Se llevaba mucho el grisite, que ahora ha vuelto, la pieza pequeña, ¿no? El alicatado con pieza pequeña, sin embargo, hace unos años llevábamos, quiero una ducha, pero todo en plan formato, no quiero ver ni una junta, ¿no? Entonces, es como que todo el rato estamos buscando a ver por dónde salimos, pero sí que es cierto que las modas se rigen por algo. Entonces, yo considero que las modas tampoco hay que imponerlas, porque si hay alguien que le agrada estar en un salón pintado de azul eléctrico porque le relaja, porque le encanta, por lo que sea, pues bueno, ya veremos la forma de pintarlo azul eléctrico, que tenga elementos azul eléctrico y que quede fenomenal. No hay problema. Pero sí que es cierto que, aunque hablemos de eso más tarde, el tema de Pinterest y las redes sociales marcan mucho eso. Y pasa también, pues, con otros restos de disciplinas, ¿no? La gente, pues, quiere lo que ve. Claro. Y estamos en una época donde, por el ritmo de vida que llevamos, pues la gente ahora se lleva mucho este lujo silencioso, que a mí también me encanta. Pero es ese concepto de crear espacios relajantes, como si estuviese en un spa. Te pasa hasta en estas clínicas dentales que hay ahora. Por todos los lados. Que sí, pero la clínica dental es el mejor ejemplo. Antes iba a una clínica dental y parecía una oficina de un despacho de abogado. Tenía una sala de espera, estaban los títulos colgados y bueno, pues las paredes eran blancas o amarillo, con hotelé, con tal, una lámpara, un asiento, vale. Y pues bueno, pues tenías el porcelánico, la tarima, el parqué, lo que hubiese. Pero ahora, esas clínicas, y pasan también con las estéticas, que lo de la estética lo entiendo más porque va más ligado al tema del spa. Pero pasa ya hasta con una panadería. Parece que estás entrando, pero la clínica dental es el mejor ejemplo. Entra y dice, esto es un spa, es un hotel, es un... Creas esos espacios que al final te relajan, ¿no? Y son lo que estamos hablando, ese lujo silencioso, como muy neutral, donde todas las paredes son como un color tierra o un blanco neutro, que a mí particularmente también me gusta. Creo que es una forma de mimetizarlo todo. Pero tienes unos sofás que al final estás creando un espacio que no parece que estés en un dentista, parece que estoy en el salón de mi casa. Pero te hace sentir cómodo. Sí, y para sí. mí eso es muy importante, Total. porque creo que igual que ahora la gente está poniendo en valor el tema gastronómico y se está volviendo más exigente y no le sirve cualquier hamburguesa, y no le sirve cualquier huevo cocinado de cualquier manera, tiene que ser a baja temperatura, hecho con tal, con cual, con virutas de trufa, de tal. Pues aquí sucede un poco lo mismo. La gente se vuelve exigente en esto. Entonces ahora las oficinas no son como las de antes. Claro. Y el sector servicios no es como antes. Y esto es por una exigencia que nos estamos haciendo nosotros. ¿Y qué mayor exigencia que trasladar eso a tu casa? Que es tu refugio, tu hogar, donde pasas tiempo, donde ves a tu familia crecer, donde tú estás con tus mascotas, donde tú vives, te refugias de situaciones de enorme felicidad, pero a la vez de enorme tristeza, donde tu vida va cambiando, donde pasas por mil situaciones a nivel laboral, sentimental, profesional, familiar. Entonces, es cierto que no es que Instagram nos lo esté metiendo de forma forzada, pero bueno, ahí está lo del algoritmo, que tú entenderás más que yo. Pero al final, a mí porque como me dedico a esto, pues claro, me sale. No paras, ¿no? Pero yo cuando veo de pronto
un salón con una pared granate súper elegante, con un sofá de pronto en mostaza y tal, se sigue haciendo, llama la atención. Lo que pasa es que la gente no se atreve, la gente es muy miedosa. Ya, sí, entiendo. Y además, es lo que tú decías, o sea, con el tema de las clínicas dentales, antes había un dentista en el pueblo y te atendía en un piso, allí tipo oficina, como tú dices. Ahora hay muchas clínicas dentales, la competencia, el Instagram, lo que vemos, el Pinterest, yo creo que podemos abrir ya ese melón. Es algo que al final por competencia y por cómo está ahora planteado el mundo, que tú vas a los sitios en cuanto a cómo se te muestran en redes sociales, pues todo eso hace que nosotros queramos tener la casa de la Kardashian. Sí. Pero luego vivimos en un piso de 60 metros cuadrados. Ahí te llamamos y, Julio, yo quiero un comedor lujoso, pero lo que tengo son 15 metros cuadrados de comedor. Y luego, claro, ¿qué hace la gente? Pues le echa una foto y le dice, chat, ponme aquí Sí. el Y, sofá de no sé y qué. ya se lía la... Claro, y te tira 4 muros, te hace 4 cosas y tú dices, y luego supongo que a ti te dirán y te dirán, mira, quiero esto, ¿no? Y ahí es cuando tú te Hombre, toca actuar. es peligroso porque la gente hoy en día, claro, con las herramientas que tenemos, que sí son útiles, pero también muchas veces pues generan al final frustraciones. Porque la gente te viene, mira, he visto esto ya, pero en tu caso es que no se puede, por esto y lo otro. Hasta que la persona lo entiende, porque no es un capricho. Es que a veces es por razones técnicas, simplemente. Por dimensiones, por lo que estamos hablando ahora anteriormente. Mira qué foto más bonita de Pinterest. Ya, pero usted ha visto que esa casa está en medio de un bosque en Finlandia. Qué bonito todo eso en madera con esos ventanales. Y su casa está en Almería, donde rozamos los 40 o 50 grados en verano. ¿Cómo? Entonces, es complicado. Ayuda, pero es complicado. Y luego hay una cosa que la gente sí que empieza a entender. Todos queremos lo mismo, ¿no? Claro, yo veo un Ferrari, pero yo también quiero un cochazo, ¿no? Y mira la casa que se ha hecho mi amigo. Y mira, he visto la revista La casa de no sé quién, pues yo también quiero esto. Pero también queremos ahora diferenciar. Ahí es donde está la exclusividad. Tú decías, quiero un salón de lujo. Es que no es cuestión de lujo. La gente puede asociar el lujo al dinero. Es que es la exclusividad de que hay algo especial para ti. Que el salón que tú tienes no lo tiene el de al lado. Porque hay un equipo detrás que ha decidido cómo se ilumina, qué forma tienen los falsos techos. Porque resulta que a lo mejor pasaba por ahí una viga descolgada, o una tubería de no sé qué, o un conducto de aire acondicionado. Y a lo mejor la gente tiene unos techos rectos y el tuyo ha terminado siendo como muy orgánico, haciendo una forma muy guay, o hemos terminado poniendo un material en el techo que alguien diría, esto no es para el techo, es para la pared. En fin, terminan marcando esa diferencia. Y ahí es donde está realmente el lujo. El lujo está en que eso te lo han hecho a ti y que no lo tiene nadie más, porque tu casa, pues tiene 70 metros cuadrados y no 1000 metros cuadrados como la de Kim Kardashian. Y al final lo que a ti te han hecho es una casa que está pensada exclusivamente para ese espacio. Y no es que tenga valor por la cantidad de dinero que has invertido, sino porque lo que se ha hecho, pues a lo mejor no se ha hecho anteriormente. Porque ese mueble que se ha hecho para la televisión, porque ese mueble que se ha hecho para el bar, o simplemente la mesa del comedor, o la mesa de centro, o el sofá incluso, está diseñado exclusivamente para ti. Y ahí es donde está totalmente la exclusividad y donde está el carácter, la personalidad de ese espacio que se ha creado. Claro. Y no es cuestión de cuánto te ha costado a ti, cuánto me ha costado a mí. O yo quiero eso y me lo copio. No. Es que lo que yo he hecho, tú no te lo puedes copiar. Porque yo tenía aquí 4 columnas en medio que lo que era un dolor de cabeza terminó siendo el elemento en el que gira toda la distribución de la vivienda. O donde gira estéticamente toda la zona del salón comedor. Y dices, ay, qué guay tal. Pues yo no puedo hacer eso. Y para hacerlo tendríamos que crear 4 columnas falsas. Tú fíjate que muchas veces lo que parece un problema termina siendo eh, una bendición. Ostras, la verdad que tiene que ser súper curioso el hecho de enfrentarte siempre a retos nuevos. Lo que pasa es que tú estabas hablando, ¿no? Sobre el tema del dinero, de cuánto cuesta una reforma, de que no es todo cuestión de precio, pero es verdad que ahora mismo estamos en un punto que es algo que quería comentar contigo respecto a la vivienda y por tanto todo lo que gira en torno a la vivienda, que estamos en un punto, yo creo que de lo más álgido que hemos tenido en la historia en cuanto a precio de la vivienda, precio de reformas, precio de cualquier trabajo que tenga que ver con albañilería, carpintería, fontanería. Y de hecho es que directamente lo que te cuesta es encontrar gente. No sé, que tú que haces proyectos completos, si trabajas con un equipo fijo o lo vas cambiando, pero es un punto en el que tú crees que
podemos estar más arriba en cuanto a precios, en cuanto a presión de este sector? A ver, yo no soy experto en esto y no soy analista de economía, pero sí que hemos llegado a ver burbujas anteriores. Oye, la vivienda ha llegado a su tope, pero pasan 10 años, 15 años, 20 años y nos volvemos a ver a lo mejor en la misma situación y con los precios aún más altos. Entonces, no te sabría decir. Lo que sí que tengo claro es que siempre es cíclico, porque es insostenible. Y hay una cosa muy importante y es que en este sector, claro, muchas veces te dices, jolín, si siguen subiendo los precios del metro cuadrado por reforma, si sigue subiendo el metro cuadrado de la vivienda obra nueva o de la vivienda de segunda mano, va a llegar un momento que no vamos a dejar de tener clientes, ¿no? No va a venir nadie. Pero fíjate que aquí sucede una cosa curiosa y es que precisamente por el tema del precio al que puede llegar la vivienda, la persona que entonces ya no puede afrontar eso decide quedarse en su casa y reformarla. Por tanto, sí que creo, por lo menos en el sector de las reformas, ¿vale? No hablo de la vivienda obra nueva, ni nada de eso. Pero sí que es cierto que el sector de la reforma, haya crisis o no haya crisis, al final termina habiendo trabajo. Porque cuando hay crisis, la gente reforma lo que tiene, y cuando no hay crisis, la gente compra y quiere dejarlo a su gusto. Entonces, al final, por un lado o por otro, A ti no se te acaba la faena nunca. te termina viniendo. No, es algo, mi análisis es ese. Evidentemente la gente mira más el bolsillo, no se gasta tan alegremente. Claro. Y al final nuestro trabajo también es ese. Es decir, yo cuando estaba en Londres trabajando por otras empresas, hemos llegado a hacer reformas de millones de libras. Y cuando digo millones de libras, son muchas millones de libras. Reformas de millones de libras. Sí. O sea, no comprar, sino una propia reforma. Sí, comprar una vivienda ya de muchísimos millones de libras. Hemos llegado a tener clientes que a lo mejor han comprado una propiedad de 45 millones de libras. ¿Qué dices? En pleno centro de Londres, Mayfair, y gastarse 15 millones de libras en la reforma. Es decir, 60 millones de libras en total. Esos son Y sin 80 embargo, o 90 millones de euros, ¿no? Más o menos. pues tendría que hacer la cuenta. Ahora no sé, pero en su momento álgido de la libra, pues sí. Madre mía. Y sin embargo aquí, pues nos gastamos y al final... Sí, aquí por lo que sea no nos gastamos 90 millones. No, pero que la gente piensa que el dinero es como todo. Yo creo, todo el mundo tiene que tener derecho a poder, me lo invento. Quiero un vestido a medida. Bueno, a lo mejor no puedes ir y que te lo haga Valentino, pero seguramente hay un diseñador local en tu zona que trabaja fenomenal, que puede tener exactamente las mismas manos, que no ha llegado a donde a lo mejor han llegado otros diseñadores de moda y te lo puede hacer. Pero pues, tú tienes que poner Y con esto pasa lo mismo con las reformas. A lo mejor no te va a hacer Norman Foster la reforma, no te la va a hacer el diseñador de moda en tu ciudad o el arquitecto interiorista de moda en tu ciudad, pero poder dar servicio a la gente, y para mí eso es una premisa fundamental. Yo no rechazo a un cliente porque me diga, y es de las primeras cosas que pregunto, porque creo que eso forma parte de hacer mi trabajo. Si tú tienes 100, fenomenal, pero ¿y si tienes 10? Claro. Parte de mi trabajo es con esos 10 apañármela para que tengamos un resultado adecuado que se amolde a eso. Claro. Porque al final se trata de ver qué materiales usas, cómo lo haces, dónde priorizamos, cómo no priorizamos. No vamos a meter a Ferrovial a hacer tu reforma. ¿Entiendes? Pero, oye, vamos a buscar buenos oficios. Y al final se trata también de eso. Y todo el mundo tiene derecho. Evidentemente hay unos mínimos. Eso es como si me dicen, me quiero comprar un coche, pero no me quiero gastar menos de 3.000 euros. Pues no lo sé, tampoco soy un entendido en coches, pero yo creo que menos de 9.000, 10.000 euros, un coche muy básico, pues no te vas a poder comprar. Entonces también hay que ser realista. Y la gente al final también termina entendiéndolo, ¿no? ¿Cuánto cuesta cambiar una cocina? No te tienes que gastar 100.000 euros. Pero una cocina pues te va a costar un mínimo, ¿no? Y siempre podemos buscar un carpintero local, podemos ir donde tengamos que recurrir y yo lo lucho, yo soy de los que lo lucha. Con tal de que el proyecto, en pro del proyecto, en pro del cliente. Porque quieres darle ese servicio, porque quieres que tenga una casa de ensueño, que él esté orgulloso de tu trabajo, que esté feliz. Y volvemos al tema terapéutico. Es que esa persona, cuando acabas, o por lo menos en mi caso, tengo la suerte de que te das cuenta que esa persona está encantada, que está feliz y ves que estás haciendo feliz a la gente a través de la arquitectura, del diseño, del interiorismo. Y que no tiene por qué, pero que hay gente, pues que al final es lo que te digo, le ha pillado en un momento de su vida clave donde incluso eso ha sido su salvación. Es decir, jolín, esto me ha dado a mí la vida este año. Qué bonito. Porque estaba con un tratamiento, pero he estado tan entretenido eligiendo contigo, tal, preocupado por esto, que tenía la cabeza en otro lado. Y eso al final es verdad que también te lo lleves.
Eso es muy bonito porque habla muy bien de cómo sientes tú tu profesión y de los valores que tú tienes al final y que los eres capaz de aplicarlos a cada proyecto, sea de mucho o de poco dinero. Es verdad que con la reforma, a ver, te toca meterte en una cosa donde prácticamente todo el mundo yo creo que odia, que es el hecho de tener su casa empantanada, de no poder acceder, de a ver ahora qué pasa, qué nuevo problema hay aquí. Es como el mayor dolor de cabeza que tiene la gente cuando todo el mundo se quiere cambiar la cocina, pero ¿en qué momento es buen momento para dejar de poder utilizar la cocina durante X tiempo? Entonces, es como esa batalla, entonces que tú te metas a un poco a apagar esos fuegos, a solventarlo de manera terapéutica, es bastante importante, creo yo. A mí me gusta que lo veas así, porque es lo que suele pensar la mayoría de la gente, pero hay muchos chavalante que no te podrían ni imaginar, que ellos te dirigen la obra sin problema. ¿Ah, sí? Sí, en el sentido no de que sepan Son dirigirla, capaces. pero que le encantaría. Y yo siempre de broma digo, bueno, si quieres acabar en el psiquiátrico, adelante. Luego te llaman, pero te llaman cuando ya es tarde. Cuando ya está todo empantanado y dices, pues mira, yo así ya no puedo, porque no, al final, yo también en esto, si algo tengo que he cogido los ingleses de los 8 años que estuve allí, es que para mí los plazos son fundamentales. Una persona que se compra una casa, a lo mejor está de alquiler en otro sitio mientras se está reformando la vivienda y está pagando una hipoteca también. Entonces, Claro. ¿cómo una obra que te han dicho que dura 6 meses luego va a durar un año? ¿O que te han dicho que dura un año dure 2? Yo no podría dormir. Y luego está el tema del presupuesto. La segunda cosa en la que también intento ajustarme, porque es parte de mi trabajo. No puedo decir luego, no, es que esto yo no lo sabía, yo esto no lo contemplé, no estaba incluido en el presupuesto. Si sabes hacer bien tu trabajo, tienes que asegurarte que el presupuesto, y yo presupuestos para una reforma, pueden tener 48 páginas, 50 páginas perfectamente. Ostras. Pero porque hasta el último tornillo. Jolines. ¿Cómo le digo yo luego a alguien, oye, mira, es que hay que hacer esto y no lo había contemplado? Claro. Si tú eres profesional y llevas tiempo trabajando en esto, sabes que habitualmente te puede pasar esto con una bajante, con el vecino, con la pared medianera. Tienes que preverlo, adelantarte un poco a eso y ser realista con lo que cuestan las cosas. Sí. No sirve de nada decir que cuesta menos Ya. o decir que van a durar menos meses para captar un cliente, firmar y cuando ya esté todo derrumbado, el agua está aquí, el cliente a punto de tirarse por la ventana, decirle tú no, y ahora otro mes más, y ahora más dinero. O sea, yo no podría dormir, que por supuesto siempre pasan cosas, ¿no? Y puede haber, pero yo intento que no, y tenemos suerte en eso, porque aparte que hay que rodearse de un buen equipo de profesionales, intentas controlarlo, pero aún así, hay gente que le va a la marcha y que le gusta, Que se anima, y ¿no? que le gusta llevarlo, y luego pues me da pena porque te llaman, y no es porque no quiera, no es cuestión de orgullo, es cuestión de es que ahora mismo yo no tengo el control de esto. Y yo no te puedo garantizar cómo han hecho la instalación de fontanería, porque no la veo, porque está tapada la ley de electricidad y tal. ¿Cómo te doy yo garantía de que esto se ha ejecutado correctamente? Claro. Y de que no te va a dar problemas. Yo no puedo asumir ese riesgo. Claro, claro. ¿Me entiendes? No es cuestión de, pues ahora te cobro. No, sí. Eso no es el problema. El problema no es el dinero. Y yo siempre digo además que los honorarios del arquitecto o del equipo interiorista o del estudio de arquitectura es un porcentaje muy pequeño en comparación con el montante total de lo que te puede costar una obra. Pero para mí, mi trabajo, pues es mi hobby. O sea, yo no tengo hijos, no estoy casado y, y lo disfruto. Entonces, bueno, es peligroso por ambas partes, pero sí que es cierto Porque te puedes encerrar demasiado, ¿no? En el trabajo. Sí, bueno, yo ahora tengo mis técnicas. Me dejo el ratón en el ordenador, me dejo el cargador del ordenador también los fines de semana. Ostras, Porque puedes tener... aplicar técnicas ya salvajes, ¿eh? Sí, no, y decir, oye, la batería da para 3 horas. Pues bueno, pues ya está, pues se me da un pronto. Pero sí, porque me gusta ponerme mi musiquita, estar ahí, a lo mejor, pues una tarde, noche he dicho, venga, me voy a poner una película. Y de pronto veo el ordenador y digo, ay, ya que estoy, me voy a ponerme, porque lo disfruto. Claro, sí, sí. Hay cosas que disfruto. Sí, si no, no lo harías. Y Si no, ni se te ocurriría coger el ordenador. Y lo que tú has dicho, o sea, esto es apagar fuegos todos los días, Claro. estar como un policía, controlando, llamando, disgustos diarios, tal. O sea, te tiene que gustar cuando la gente dice, no sé cómo te puedes dedicar a esto. Yo hice una reforma en mi vida y no lo volvería a hacer ni borracho. Ese es el sentimiento general, yo creo. Y claro, y tú llevas 5 o 6 a la vez, tal. Pero bueno, porque al final te gusta y lo disfrutas. Y yo creo que incluso en la persona que se dedica a lo que más le guste en el mundo, eso no quita que luego haya partes que... y te pasa. Un vecino que llame a la policía, pues porque dice que hay ruido, que se presente un técnico al ayuntamiento, que haya un problema de ejecución o técnico en la obra, que te suponga un problema y de pronto tengas que cambiar todo el diseño, que el plazo vaya apurado, que suceda no sé qué, incluso con el propio cliente. O sea, al final
con diplomacia, como digo yo, diplomacia inglesa, pero tienes que ir apagando fuegos continuamente, porque si no aquello es una selva. Claro. Y yo supongo que es lo más duro, porque además es muy curioso, has hablado de los plazos, y hace un tiempo, hablándolo con otra persona, llegamos a la conclusión y dijimos, ostras, es que es muy raro, ¿no? Porque en el tema de la reforma, de las viviendas, de todo lo que es albañilería y este tipo de trabajos, que se estire el plazo, o sea, que no entreguen en plazo, a ti te cuesta más dinero. O sea, que se retrase la obra por cuestiones técnicas o de materiales o cosas que no dependen de mí, que soy el que he querido hacer la reforma y he ajustado ese presupuesto. Si se estira 2 meses, son 2 meses que yo tengo que pagar más de sueldo, o sea, se me incrementa el precio por algo que yo no podía controlar y demás, que pasa en muy pocos sitios, en muy pocas profesiones, que lo normal es que si tú te retrasas en tus plazos de Sí. entrega, incluso cueste menos o incluso tengas que tener una compensación. Aquí es completamente lo contrario, entonces es algo a lo que la gente le tiene bastante miedo. Sí, bueno, yo, por ejemplo, una de las cosas que me caracteriza es para poder asegurar el tema de los plazos, aparte de que evidentemente va en el contrato de quien ejecuta la obra, hay una penalización en caso de retraso a mi cliente, siempre que no sea por motivos achacables al cliente, evidentemente, Claro. con el objetivo de que eso se cumpla. Y al día de hoy te puedo decir que de los 5 años que llevo en España, de las más de 30 reformas que hemos hecho, ni una sola se ha entregado fuera de plazo. En 5 años, más de 30 reformas. Sí. Buah, cuidado. Además, ya te digo, hemos trabajado. Para nosotros, todos los clientes son iguales. Me da igual. Sí que es verdad que en Londres pude desarrollar y me vino muy bien aprender una faceta de que ahora si quieres entramos en eso, de cómo llevas una reforma de X millones de libras. Porque claro, ya no envuelve lo mismo, ni involucra a la misma cantidad de personas que una reforma pues, normalita o de las que hacemos aquí en España. Eso será como construir un Mercadona, que están trabajando por dentro y por fuera a la vez. Sí, ¿no? no, y el equipo de gente que hay y todo eso, pero es muy enriquecedor y a mí a nivel profesional me vino bien. Yo sabía que lo que hacía en Inglaterra, o por lo menos lo que yo estaba haciendo en ese momento, yo jamás lo iba a volver a hacer en la vida. Ostras, tú ¿Por también no qué? tienes que vivir con cierto. O sea, está claro que de manera tú psicológica y de manera interna tú tienes que intentar por todos los medios que todas las obras y todos los proyectos tú los tomes con el mismo, con la misma ilusión o con el mismo carácter o con la misma metodología de trabajo. Pero es verdad que enfrentarte a una reforma de 15 millones de libras tiene que ser un poquito, tienes que tener ese sentimiento en el estómago de decir, ostras, Hombre, te quita el sueño. esto es tocho, esto es muy Te grande. quita el sueño. Sí, mira, para mí, absolutamente todos los clientes son exactamente iguales. Se gasten 15 millones de libras o se gasten 10.000 libras en lo que están haciendo. Ujú. ¿Vale? Sea una reforma parcial, una reforma integral, me da igual. Pero es fundamental lo que tú acabas de decir. Es que, como he dicho antes, para mí es un hobby. O sea, te tiene que gustar. Y te tiene que gustar el proyecto y el encargo. Y yo sé que la gente que viene es porque alguien ha hablado bien de mí o me ha recomendado o porque han visto algo en Instagram o porque han visto la página web. Y eso también se agradece. Es decir, no va a venir alguien a decir, quiero hacer un edificio tipo Buckingham Palace. Pues no, no, porque al final, o quiero hacer un castillo. Bueno, cómprate un castillo y lo rehabilitamos, fenomenal. Yo encantado, ¿eh? Yo encantado. Pero es verdad que al final eso siempre pasa, ¿no? Viene gente que ya ha visto previamente lo que tú haces o le han dicho cómo trabajas y tal. Eso es muy importante. Para mí todos los clientes, repito, son iguales. Tengan más, tengan menos, se gasten más, se gasten menos. Y por supuesto, lo tenemos que hacer con ilusión. Porque no está solo la parte creativa. Está toda la parte técnica que da problemas. Y lo que digo, el día a día de estar apagando fuegos, los plazos, que si esto ha llegado mal, que si esto no ha llegado, que si esto se ha hecho mal, hay que tirarlo, volverlo a levantar. En fin, son quebraderos de cabeza, ¿no? Entonces, estar ilusionado siempre con todos los proyectos. Y luego, evidentemente, el miedo que te puede dar ciertas cosas. O sea, nosotros, yo cuando he trabajado en Inglaterra, pues bueno, hemos trabajado para el actor Ian Glenn, hemos trabajado para gente que está en la lista Forbes, Ostras. hemos trabajado para gente que tenía compañías de empresas de supermercados, compañías aéreas. Y luego aquí en España, pues por ejemplo, también he tenido suerte de trabajar con actores. Por ejemplo, hemos trabajado para Jaime Lorente, hemos trabajado para Adriana Torrevejano también. O sea, y al final el trato, porque al final son personas, evidentemente. Es decir, el trato es exactamente el mismo y el proceso es exactamente igual Claro. que con cualquier otra persona.
Sí, incluso por nuestra parte. ahí tú te das más cuenta porque muchas veces al verlos en televisión como que los idealizamos y como que pensamos que tienen unas características especiales, pero luego hablas con ellos o cuando los conoces en un ambiente más cercano y más humano, te das cuenta de que al final son personas que tienen una profesión que es más reconocida que otras. Sí, sí, y luego, jolín, es curioso porque ellos llevan su horario, llevan sus cosas que no tienen nada que ver. Y al final, para hablar con ciertas personas, pues se está rodando en un país que cuando tú estás aquí de día y es de noche, pues bueno, es complicado todo esto, ¿no? Pero la única diferencia es, a nivel presupuestario, pues si evidentemente estás en una reforma de millones de libras, pues evidentemente duermes más intranquilo. Hombre. También es verdad que ahí no era mi propio estudio, sino que yo era el arquitecto jefe Ujú. y era para la empresa en la que trabajaba en ese momento, pero eso no quita que te acuestes temblando porque Hombre, te juegas el tipo. aquí vas a una visita de obra y voy yo con la constructora, con el cliente, con los oficios, con los encargados de varias de las ramas que hay que ejecutar, ¿no? Fenomenal. Pero allí es que no ves al cliente. Allí es 3 abogados del cliente, los contables, Pero todo bien, ¿no? todo bien, pero eran reuniones de 20 con 20 personas. Ostras. Y tienes un equipo de ingenieros, un equipo de interioristas, aparte de, porque hay equipos para todo, de incluso de las empresas de seguridad, ¿no? Que te tienen que decir cómo hay que poner las cámaras, hay que coordinar un trabajo. Ahí es donde está, pues bueno, toda esa complejidad, pero que es al final una experiencia enriquecedora, porque tienes una empresa de ventilación, que a lo mejor aquí, para un particular, no haces eso. Pero por una vivienda como la de Mary Poppins de 7 plantas, a la que hay que añadir 2 sótanos, a la que hay que hacer luego una casa trasera para meter al servicio. Pues claro, seguridad, ventilación. Había que crear hasta una tintorería Sí. en el sótano -2 con un sistema que directamente subía a la 4ª planta para que luego la chica que se encargaba de aquello pusiera directamente, emprechara directamente toda la ropa. Y con una tirolina que le llega hasta arriba. No, eso era entretenido. Y, por ejemplo, el tema de la cocina estaba en el sótano -1 y hubo que diseñarla directamente con la cocinera. En ningún momento se diseñó con el cliente. Era la cocinera la que dio las pautas de cómo había que hacerlo, ¿no? Y luego, pues, temas de seguridad. Entonces, involucra una cantidad de profesionales y de gente en un edificio, porque al final es una casa, pero un edificio de 7 plantas. Pues que es una locura, son reuniones de, pues ya te digo, de 20 personas, con estructuristas, con empresas especiales son en iluminación, empresas de seguridad, empresas de ventilación, incluso empresas de spa, si hay un spa porque hay una piscina. Madre mía. Entonces, jolín, eso es una locura, pero claro, de ahí ya sales preparado. Hombre, claro, con eso ya puedes hacerlo. Entonces yo aquí ya era en pecata minuta, porque es que, vamos, los planos que tengo que hacer aquí y los presupuestos que tengo que elaborar y la documentación que tengo que preparar, pues comparación con aquello, yo venía de todo eso, ¿no? Entonces, por un lado me gusta mucho, porque me centro en lo que me gusta sobre todo, que es disfrutar la fase del diseño, del interiorismo, de la decoración, de la dirección de obra, de ir y no pasar tanto tiempo en reuniones, apagando fuego, resolviendo problemas y, jolín, sentar en el ordenador, pues 10 horas diarias. Porque Madre mía, qué locura. Y que en todo ese proyecto tan salvaje que estás contando, ¿qué es lo que más te llamó la atención de ese proyecto? ¿Qué es donde tú dijiste, madre mía, yo esto ya no lo vuelvo a hacer? a ver, esta casa, él, en concreto, el propietario, es del Cairo, y bueno, pues tenía unos gustos de su cultura. Entonces, bueno, creó un mini Versalles en algunas de las estancias. Entonces yo, por ejemplo, una de las cosas que me parecían una locura era la sala de cine. La sala de cine, hubo que comprar la pantalla a una empresa de cine y las butacas de cine, pues recuerdo que valían cada una como unas 20.000 libras. Madre mía. Y eran butacas de estas que incluso dependiendo de lo que pasase en la película, pues bueno, temblaba, se movía, tenía para poner su bebida, eran reclinables. Habían, creo que, si no recuerdo mal, eran 8 o 9. Pero, y luego además iba todo con sus cortinas, en fin, como si estuviera en un cine de verdad. Todo enmoquetado, con la iluminación. Luego, pues algunos salones eran, como digo, muy versallescos. El nivel de escayola que llevaba, incluso de poner panel de oro y todo esto, de tener ahí artesanos que venían a lo mejor de lo más top que había en Londres o alrededores para hacer todo el tema de yesería, de escayola, de tal. O sea, luego los despieces de los suelos. Yo recuerdo mi jefe en ese momento tener que hacer muchos viajes a Italia para ir a seleccionar las piezas que había que poner en los suelos y hacer los despieces del mármol y tal. Ir directamente a la cantera a elegir. Y todo eso venía de Italia, ¿eh? Y tenía que irse a lo mejor 2 o 3 días con todo el equipo.
allí evidentemente pagado por el cliente, pero había que ir a ver todo aquello. Y era una locura, Ostras, madre mía, era una locura. qué nivel, claro. Y luego, después de ese proyecto, supongo que también entrarían proyectos más normales. Ya los afrontas con otra Sí, mirada, ¿no? Sin querer un poco, dices, bueno, aquí ya no hay paneles de oro, aquí ya no. no, el estudio, nosotros llevamos una línea, eso sí que es cierto. Este caso era excepcional. Nosotros, en ese estudio en el que yo estaba, eran reformas, eran casas, las típicas casas en un barrio residencial, donde está el típico colegio que parece el colegio de Harry Potter, donde los niños están todos de blanco jugando al cricket. Además, mi jefe vivía por esa zona también, entonces era como muy local. Fue una experiencia muy bonita, yo estuve muy a gusto porque hacíamos reformas en todas las calles, teníamos 2 o 3 casas y solo hacíamos reformas en ese barrio. Entonces son las típicas casas con jardín delantero, trasero, de planta baja más primera. Y esas casas pues eran más normalillas, eran las típicas casas que te van a costar de 1,5 millones, 2 millones de euros a 4 millones, bueno, de libres. Eso es normalillo, ¿no? Y bueno, cuando digo normalillo me refiero en esa zona de Londres, ¿no? No eran casas como esta que era un despropósito, ¿no? Lo que costó. Y eran reformas pues, que a lo mejor ya estaban en 300.000 libras, medio millón de libras, alguna de 1 millón, pero por ahí. Pero no casas de 45 y 15 millones. Ya, a mí me sigue pareciendo una pasada, Julio. Yo estoy en un nivel un poco más. Pero ¿sabes qué pasa? Que en Londres el tema inmobiliario es una locura. Sí. O sea, tú te puedes comprar una casa de 200.000 libras o de 100.000 libras que a los 5 años la vendes por un 30 o un 40% más. Es una locura. Bueno, eso es lo que está pasando locura. aquí, incluso más ahora. Y esta obra que yo te digo, la inversión total Mm. de la casa esta grande fueron 45 millones de libras. Esto fue una cosa excepcional de un estudio que se puso en contacto con nosotros desde Nueva York, ¿vale? Porque esta persona era del Cairo, contrata a un estudio de Nueva York, que cogían aviones de Nueva York para ir a la obra, o sea, tú imagínate, y dijeron, necesitamos un arquitecto, un estudio de arquitectura que esté aquí. Físicamente, pues hay que ir de pronto, deprisa y corriendo, no podemos ir al aeropuerto, coger el vuelo y tal. Todo esto pagado por el cliente. Entonces, contrataron al estudio en el que yo trabajaba. Y estaba coordinado con este estudio de Nueva York. Y entonces fue una cosa muy, muy excepcional. Ostras. Pero la casa costó 45, estaba en Mayfair. Ujú. La reforma costó 15, 60 millones de libras. Pero chino, money makes money. El día que acabó la reforma, la casa estaba valorada en 80 millones de libras. El propietario había ganado en 2 años con toda la operación 20 millones de libras. Madre mía. Entonces, al final, yo lo digo, tú te compras una casa de 100.000, de 200.000, de lo que sea, la reforma, la vas a vender por lo mismo que te ha costado o incluyendo lo que te ha... O sea, lo mismo que te ha costado más lo que has invertido en la reforma. Sí, sí. Porque por desgracia no debería ser así, pero sobre todo en la zona de Europa y del Mediterráneo, pasa también en Italia, que al final la vivienda es uno de los bienes de inversión más... O sea, el que tiene una vivienda pues tiene un tesoro, porque al final, tal y como están los precios, como están las cosas, pues la vas a vender siempre por lo mínimo que te ha costado, como mínimo, pero lo habitual es que la vendas por más. Sí. Y eso es lo que decían nuestros padres, que compraron las casas, bueno, hoy para nosotros hoy serían regaladas. Madre mía, yo lo creo. Sí, pero además, incluso aunque lo compares con lo de ahora, a nivel porcentajes y demás, aunque pongan los precios actuales, seguirían Sí, por el siendo tema de los salarios, porque es Sí. que en lo que se invertía antes en una vivienda del salario, pues era un porcentaje muy pequeño comparado con lo que hay que invertir. Y bueno, al final yo creo que soy parte de la solución, y la solución es, si un cliente tiene tal vivienda y tiene X dinero, pues a ver qué podemos hacer. Ahí es donde está el tema. Claro, sí, al que no se puede permitir tener una casa o tener un cambio de domicilio y demás, por lo menos que en ese mismo que está pueda cambiarlo. ¿A ti qué es lo que te empuja? Porque claro, estás hablando de estos megaproyectos y demás, y yo creo que ahí tienes que vivir un poco una pequeña burbuja, ¿no? Dentro de lo que es tu profesión. ¿Qué es lo que te empuja a coger y decir, bueno, pues ahora yo quiero apartarme de todo esto y voy a montar mi estudio de arquitectura en mi tierra, donde yo estoy más cómodo y demás? Bueno, pues principalmente es que cuando ya llevas unos años haciendo ese tipo de trabajo, te das cuenta de que empiezas a perder parte del control de lo que tú quieres invertir en el proyecto. Es decir, quiero dedicarle más tiempo al interiorismo, quiero dedicarle más tiempo Perdón. al diseño, quiero dedicarle más tiempo a la decoración, a cómo va a quedar el encuentro de una librería medida con una embocadura de madera que viene no sé dónde y tal. Y claro, cuando estás haciendo... Perdón, Julio. Nada, tranquilo.
cuando estás haciendo un proyecto de esta envergadura, hay tanta gente involucrada, hay tantas cosas que te condicionan, que llega un momento que te das cuenta que estás pasando más tiempo resolviendo temas técnicos o dibujando en el ordenador o con reuniones, más que disfrutando de esa fase. Pues en parte llega un momento en el que digo, bueno, le estoy dedicando demasiado tiempo a una parte que no es tan divertida. Y luego estoy trabajando para un estudio en el que estoy súper a gusto, pero al final yo no tengo margen yo de maniobra. Llega un momento en el que la obra requiere más trabajo de ordenador, por así decirlo, y técnico, que de disfrutar, de ir a la obra, de poder estar diseñando, ¿no? Entonces, se juntó que llegó el Brexit con el COVID. Ostras, es verdad el Brexit. Y yo dije, pues mira, me vuelvo. Estoy aquí encerrado, compartiendo piso con gente que yo he encantado de la vida, pero eh, dije, mira, me vuelvo. Entonces, pues me volví y empecé esta aventura. Me llamaron loco porque empezaba en pleno, estábamos saliendo del COVID, ¿no? Pero bueno, al final, pues bueno, me convertí en autónomo, monté mi propio estudio y pues feliz. Empezaron a salir cositas y ya digo, yo viniendo de donde venía sin ningún problema, o sea, yo sabía que España no era nada que ver con aquello. Y que los proyectos que había tenido suerte de hacer, cuando habíamos trabajado para Ian Glen o cuando habíamos trabajado para este señor de la lista Forbes, no era tampoco el proyecto tipo que hacíamos ahí en Londres, pero era consciente de la situación en España, de cómo vive la gente aquí, de cómo era mi zona. Yo soy de Murcia, el estudio físicamente lo iba a abrir allí, aunque estaba abierto a trabajar en todo el territorio nacional. Y bueno, pues empezaron a salir cositas, sobre todo en Madrid. Tenemos mucho trabajo en Madrid, en el Levante, por la zona de Alicante, en Murcia. Y el poder tener la libertad de tener mi horario, Claro. de decidir, pues si un día no quería trabajar porque tenía un viaje o quería irme a Madrid a ver unas exposiciones o tenía un evento con otro arquitecto interiorista y tal, poder hacerlo. El poder yo decidir cómo son esos proyectos y no tener gente por encima que te dice, pues lo que decía, un equipo de interioristas en la obra de este hombre o unos técnicos que te dicen esto hay que hacerlo así, así. Poder yo tomar el 100% de las decisiones, poder centrarme en el detalle también, al ser reformas de vivienda o viviendas unifamiliares de obra nueva, el poder controlar todos los detalles, ¿no? Y el poder estar pendiente de todo, porque es lo que yo disfruto, ¿no? Al final ver pues, cómo va a quedar la puerta, cómo es la estantería, cómo el encuentro del suelo con tal, en la ducha, que si le metemos una hornacina que si va retroiluminada, cómo el encuentro del foso con la pared, si aquí ponemos un papel pintado donde lleva el corte, cómo se hace. Todos esos detalles al final te permite el poder hacer cosas bueno, primero estar tú controlándolo todo y segundo, que la escala te lo permita. Claro. Esto en un rascacielos a lo mejor habría un equipo muy, muy, muy grande y al final pues yo me limitaría a tomar decisiones como de elementos como un poco más generales, ¿no? Entonces me apetecía mucho eso y la verdad es que no estoy arrepentido. Evidentemente tiene su otro lado y es que te encargas tú de la facturación, te encargas tú de montarte la web, te encargas tú de montarte tus redes sociales, te encargas tú de buscarte los clientes, tienes que ir tú a las reuniones, tienes que ir tú a las visitas de obra, tienes tú que desarrollar la documentación, presentar las licencias y bueno, poquito a poquito, pues nada, ahora somos todos en el estudio y la verdad es que muy contento, ilusionado y disfrutando de lo que hacemos, que es lo que digo, ¿no? Al final, no es que seleccionemos, tenemos la suerte de que la gente que viene a nosotros, pues bueno, al final nos entendemos, cada uno es de una forma de ser, cada proyecto lo enfocamos también de una manera, porque cada uno es diferente, pero los disfrutamos y ahí estamos, y haciendo cosas muy normalitas, que el hecho de haberle hecho a Gemma Lorente la reforma de su vivienda o haber trabajado con otra actriz, no quiere decir que le hagamos a la señora de toda la vida que tiene unos ahorrillos, oye, mira, he estado ahorrando durante los últimos 10 años, yo ya lo que quiero es gastarme esto en tener una cocina, pero como las que veo ahora con mi isla, para que vengan mis nietos aquí, para que merienden aquí mientras yo estoy cocinando tal, o que vengan todos mis hijos. El poder hacer eventos familiares porque se me había quedado pequeña la casa, tirar o darle una vuelta. Oye, ¿cómo puedo? Porque me gusta hacer aquí eventos familiares. Claro. Pues ese tipo de cosas a veces lo veo. O sea, hemos llegado a hacer reformas que giran en torno a, de un matrimonio sin hijos, de en torno a, quiero montar una mesa durante 2 veces al año para 50 personas. Y la reforma gira en torno a eso, en darle toda la terraza a la vivienda, en darle el salón y la cocina al comedor para poder hacer eso 2 veces al año, porque a ellos lo que hace ilusión es invitar a sus sobrinos, invitar a sus hermanos, invitar a sus padres. Es un matrimonio encantador que lo que le gusta es eso. Entonces, todo el proyecto giró en torno a acoger a la familia. Entonces, yo qué sé, no sé cómo decirte. Al final, da igual el presupuesto que tengas, da igual tu casa, da igual lo que sea. Al final se trata de
el sitio en el que pasas tiempo, el sitio en el que recibes gente, el sitio que a ti te reconforta, pues hacerlo como bien podamos con los recursos que tú tengas. Y ahí es donde realmente estás haciendo bien tu trabajo. Porque con dinero todo es muy fácil. Y eso hay que saber diferenciar. A ti te pueden soltar todo el dinero que quieras y tú puedes hacer maravillas, así Claro. cualquiera. Pero oye, con pocos recursos vamos a hacer algo que esté bien. Ahí es A lo donde... mejor ya no es tan fácil, a lo mejor ya, o con pocos recursos que esté la carpintería bien hecha, el pladur perfectamente acabado, la pintura, el solado y el alicatado de los baños. Vamos a hacerlo bien. Porque entonces ahí ya se trata de estar en buenas manos, con buenos profesionales, con buenos oficios, con, ¿sabes? Contar con todo eso. Y ahí es donde uno se complica la vida. Para mí sería más fácil coger, venga, aquí está todo este dinero, dárselo a una Claro, empresa que cueste un dineral y decir, venga, hazme esta obra. a funcionar. Y Ferrovial aquí construyendo, claro. Y simplemente, pues eso, facturando y para allá. No, pero al final se trata un poco de eso. Claro. O sea, mola mucho escucharte hablar porque se nota de verdad que lo vives, que te apasiona tu trabajo y eso es muy bonito, la verdad, porque es lo que se dice, ¿no? Que si consigues que tu hobby sea tu fuente de ingresos, pues no trabajarás ningún día. Pero claro, antes estabas hablando del tema de pasar a ser empresario autónomo en España y demás. Y tú contabas un poco la idealización que tenemos todos sobre lo que es ser empresario, que pues voy a manejar mis tiempos, luego la realidad es que trabajas 24/7, no tienes Sí. prácticamente ningún descanso. Pero aún así, claro, y encima tienes que ser el hombre orquesta, porque empiezas Sí. tú solo y tienes que, vamos, tocar la flauta mientras que el tambor y la guitarra. Entonces, ¿cómo es esa primera exposición a tener que buscarte los clientes, a salir ahí y decir, hey, que tengo un estudio de arquitectura? Y de ese primer cliente me gustaría que me enlazaras con cómo contactas con alguien como Jaime Lorente para hacerle su reforma. Vamos a ver. Yo creo que es como todo en la vida. Cuando montas algo, pues estás solo. Estás solo y empiezas de cero. No eres experto en marketing, no eres experto en economía, no eres experto en gestión de presupuestos. Eres experto en lo que conoces, en lo que has trabajado. Pero claro, el ser autónomo implica el tener que gestionar y mover todo eso. No solo a la hora de conseguir proyectos, sino de ponerte que la gente te conozca por redes, por conocidos. eh, y al final no es que vayas improvisando, pero vas pues, metiéndote por donde puedes, por los caminillos, y de pronto pues te das cuenta que tienes que dar la vuelta y volver al camino y ir por el otro y probar, y vas viendo que vas probando, vas tocando. Y pues mira, esto funciona así, funciona así. Y también pues no dices no a nada. Al final pues no es que regales tu trabajo, pero en ese sentido pues intentas conseguir que alguien te dé una oportunidad, ¿no? Claro. Entonces, pues yo creo que es un crecimiento que pasa a todos los niveles, en todos los sectores, vas poquito a poquito. Entonces, pues también vas aprendiendo de la experiencia. A lo mejor las primeras reformas que hacía, por mucho bagaje que yo tuviese de venir de Londres, de obras muy grandes, claro, yo decía, esto va a ser coser y cantar, porque viene de una obra de 7 metros de tal a una casita de 80 metros cuadrados, Lo tengo hecho. pero no, al final, pues tienen sus detalles, tienen sus cosas, pero vas, pues eso, trabajando y vas modificando y te vas adaptando. Es que lo interesante es que no es repetir, como digo, como churro todo el rato el mismo producto, sino Claro. que entre que el cliente no es el mismo, la vivienda no es la misma, pues vas adaptándote un poco a todo eso. Y entonces, pues bueno, por conocidos, por amigos, por tal, te montas tu propia página web, te montas tu perfil de Instagram, intentas ponerte a conocer y entonces de pronto te viene alguien y te das cuenta que al principio te viene gente pues conocido, de un amigo, de un familiar, de tal. Toca oreja, ¿no? Y luego te das cuenta de que la gente, una vez que has trabajado, pues viene porque te recomendando no sé qué. Luego llega, pasa un año, pasando años y ves que de pronto, uy, me ha escrito un privado alguien por Instagram. Uy, alguien me ha mandado un mensaje por la web. Y poquito a poquito vas viendo eso, ¿no? Y te das cuenta de que terminas pues creando una red de contactos, pero más que la red de contactos, al final es siempre la divulgación boca a boca. No es que a mí me esté visualizando alguien en un anuncio, que alguien me esté viendo en publicidad en Instagram, o que es que a mí me estén sacando en una revista o en un periódico cuando alguna vez se han interesado por un proyecto y me ha sacado algún medio. No. Es porque al final quien viene es porque alguien me ha llamado. Y por ejemplo, esta semana me han llamado 2 personas. Oye, es que necesita reforma no sé qué, están muy contentos y tal. Qué ilusión eso, No, no viene por eso. Entonces me quedo tranquilo porque sé que no he tenido ningún problema nunca con un cliente, que nunca me han puesto una denuncia a un cliente o he tenido un altercado o una discusión o tal. Toca madera, pero ha sido así hasta ahora. Porque es verdad que hay tensión muchas veces por el tema del dinero, de los plazos, de tal. Son cosas que al final son complicadas de hablar.
hay que tener tacto, hay que saber hacerlo, hay que... Claro. Y gracias a Dios pues, no me he tenido que enfrentar a eso hasta el día de hoy porque lo hemos sabido solventar sin dificultad. Y al final veo que simplemente por el boca a boca principalmente. Claro. Y que la gente que viene a través de Instagram, Ujú. o la gente que viene a través porque me ha visto en una entrevista en un periódico o en una red social o lo que sea, pues al final vienen por ahí, pero quedan contentos y también me recomiendan. Volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Entonces, eso también hace que, bueno, en el caso de Jaime, por ejemplo, pues porque un conocido lo conocía y me recomendó. Y él se lo planteó. Oye, pues tal, podría haber llamado a cualquier otra persona porque esto era en Madrid. Pero bueno, se puso en contacto porque un amigo en común al final pues nos recomendó. Y, y al final funcionó todo muy bien. Claro, es que eso al final está claro que sí, que todos los proyectos son importantes y demás, pero las puertas que te puede abrir hacerle una reforma y que quede contento alguien como Jaime Lorente con la repercusión que tiene y con todo lo que gira en su entorno, es mucho más importante que a lo mejor yo termine contento con mi reforma, también es importante, porque yo se lo diré a todo mi círculo, y eso hará que todo mi círculo te tenga a ti como referente o como contacto. Pero claro, no es lo mismo mi círculo que el de Jaime Lorente. Entonces, ¿cómo Sí, es? sí, no, chino, porque yo pensaba como tú, cuando fui a hacerlo, dije, yo lo hago con toda la humildad del mundo. Y dije, jolín, pues la verdad es que tuve una pedazo de oportunidad. Y fue una oportunidad que confiara en mí totalmente, porque fue una persona que se dejó asesorar, que también tenía muy claro qué quería, y creo que en ese sentido también él fue por el buen camino. Pero luego, sí, porque una persona que había cosas que tenía muy claras y otras no, pero las que tenía claras daban el clavo, quiero decir, que sabía de lo que hablaba. Menos mal, porque si te tienes que enfrentar a Hombre, Jaime Lorente. sí, pero que lo que tuve es como, uy, voy a hacer una reforma. Al final para mí era un cliente más con el que hablaba a diario. Durante un montón de meses tuve que hablar prácticamente a diario con él, y para lo bueno y para lo malo. Y cuando acabó, pues tuvimos la suerte de que, pues sí, pues por colaboraciones que él tenía, pues conseguimos que se publicase en AD, le hicieron alguna tal, pero no te creas, al final mucha gente me dice, hombre, esto te vendrá. Pues no te creas, él evidentemente nos recomienda y me consta. De hecho, me invitó a su boda. O sea, que al final creamos un vínculo ahí que la verdad es que nos vemos y nos tenemos mucho cariño. Y me quedo con eso, fíjate. Me quedo más con eso porque he conocido a Jaime, que lo conocía pues bueno, de verlo, de tratarlo, porque también es murciano, pero de otra manera. Y aquí lo conocí de verdad. Entonces, me quedo más con eso de que sé quién es Jaime y que es una persona maravillosa, y tiene una familia encantadora, y cómo me ha tratado a mí siempre y a todo mi entorno. Y, y lo bien que salió el proyecto. Pero aparte de que puedo hablar con compañeros que me van a interesar y por el círculo que él se mueve, pues me quedé con esa experiencia Qué guay. de haber conocido a Jaime Lorente realmente. Y no a Denver, ¿no? Que era a lo mejor ese personaje que había ahí y que él incluso ya estaba hasta cansado, ¿no? Ya, sí. Porque eso también pues, bueno, y si sigues podcast, pues lo habrás visto que él habla mucho sobre todo de esa fase, ¿no? En la que estaba de su vida. Sí, en general cuando tienen un personaje que les marca tanto y les suele afectar. Pero mola mucho cómo hablas de tu trabajo, de tu profesión. Y siempre hay una pregunta que también me gusta hacer antes de pasar a las secciones que te tengo preparadas. Ah, vale. Son un poquito ya más intrascendentes, que son ya a lo mejor atacan un poquito más a lo personal y demás. Sí que me gustaría, hay una pregunta que siempre hago que nos pone mucho en situación, que es ¿dónde te ves tú a ti mismo en un medio plazo, que es 5 o 10 años? ¿Qué te gustaría que fuera Julio Fernández? Pues mira, nunca me lo han preguntado y la verdad es que nunca lo había pensado. Pero yo me gustaría seguir como estoy como mínimo. Es decir, me gustaría que el estudio que tengo, Julio Fernández Arquitectura, siguiese haciendo las reformas que hace y las viviendas unifamiliares que hace, y seguir disfrutando de cada proyecto y no morir de éxito en el sentido de poder dedicarle el tiempo que le estamos dedicando y el cariño a cada proyecto, ¿no? No aspiro a tener un estudio con 20 personas allí trabajando y haciendo... Y si se hace, que sea porque podemos dar el servicio que estamos dando ahora, pero sobre todo el poder, si me pudiese quedar como estoy ahora mismo, encantado de la vida. Evidentemente, soy una persona pues, que tiene inquietudes, soy una persona ambiciosa en el buen sentido de la palabra, y si pudiese estar como estamos ahora y vivir de esto,
Es lo único que pido. Que no, que el estudio por lo menos pueda seguir como está, ¿no? Aunque seamos dos, yo y mi compañero, pero que vamos a seguir viviendo de esto y no tener que cerrar la persiana y decir, bueno, vamos a buscarnos la vida o en este mundo, en otro estudio, o montar otra cosa. Pero yo con eso ya sería feliz. Qué guay. Cómo mola. Pues ahora te he preparado aquí, Julio, no es una encerrona ni nada parecido. Es simplemente una pequeña sección que van a ser 3 secciones, ¿vale? Van a ser una en la que tú me tengas que decir si es verdad o mentira lo que yo te voy a decir, ¿vale? Las frases que te voy a decir son relacionadas con tu profesión, por tanto, y alguna, de hecho, ya la habremos respondido durante la entrevista, pero esto es un formato un poco más directo, ¿vale? Entonces, tú me dices, De acuerdo. ¿verdad, mentira? Si hay alguna que sea depende, que es muy ambigua, pues puedes decir depende y una breve explicación. Te digo, una reforma siempre cuesta más de lo previsto. Depende. ¿De qué depende? Pues depende de si la persona o el estudio que te ha elaborado el proyecto, pues lo ha hecho de la forma correcta o no. Ahí es cuando hay que contactar con Julio Fernández Arquitectura. Hombre, Sí, eso es así, ya está. eso es así. La gente sabe lo que quiere hasta que ve el presupuesto. Verdad. Una casa con mucha luz mejora la vida. Verdad. El cliente siempre acaba cambiando algo importante a última hora. Pues depende. Y depende del cliente. Hay clientes que no cambian ni un coma y otros que te lo cambian todo. Ya imagino. Pinterest ha hecho más daño que ayuda a las reformas. Pues es verdad. Nos genera bastantes problemas y esto lo hablo con mis compañeros. Porque la gente viene con algo que muchas veces pues o es inteligencia artificial o simplemente está manipulado Claro. y que a la hora de ejecutar pues por motivos técnicos a lo mejor no es tan viable. Y entonces lo que hace es convencer a la gente de algo, encaprichar a la gente de algo, obsesionar a la gente con algo que luego pues, puede terminar en una frustración. ¿Sabe? Es totalmente lo que hemos comentado antes. Una casa bonita no siempre es una casa cómoda, ¿Verdad? ¿verdad? Esa me lo imaginaba. El blanco está sobrevalorado. Está... Bueno, yo como arquitecto amo el blanco, entonces te diría que sí, que es verdad que está sobrevalorado. Las parejas discuten más por una reforma que por la educación de los hijos. Pues depende de la pareja, pero sí, he visto parejas divorciarse en pleno proceso de reforma. Sí, no. Ostras, eso es duro, ¿eh? Eso Una casa dice más de una persona que su Instagram. totalmente cierto, ¿verdad? Sí, Hombre, en una casa ves perfectamente todos los entresijos, la intimidad de una persona. eso es verdad. Y la terraza se ha convertido en el nuevo lujo. Bueno, depende. Para mí sí es un lujo y es algo que jamás cerraría en mi vida. Es una cosa que se hizo en los 90, en los 80 y creo que hoy en día se pone en valor, sobre todo después del COVID. Tener una terraza es tu salvavidas. Totalmente. Hay una pregunta que es totalmente focalizada a ti y solo la podrías responder tú. Yo creo que es que los arquitectos a veces diseñan para otros arquitectos, no para personas normales. Esto sería como el postureo de los arquitectos. Pues mira, esto yo lo he hablado mucho con mi mejor amigo es arquitecto Ujú. y muchas veces cuando intercambiamos impresiones de este tipo de cosas, lo decimos, que es que tenemos que diseñar para la gente. Porque claro, tú le dices, oye, ¿te gusta esto? ¿Cómo va a quedar tal, este concepto? Y es cierto que pecamos a veces de estar pensando con nuestra mente y no nos damos cuenta que estamos diseñando casa. Pues para gente que a lo mejor no vive con las obsesiones que podemos vivir y con los toques que tenemos nosotros. Ya. Eso es que Es complicado, ¿eh? es complicado. Sí. Vale, ahora te voy a decir un tipo de persona o de usuario de vivienda y tú me tienes que decir de manera más o menos rápida y escueta cómo son las casas que tú diseñarías. Vale. No, sin ponernos Vale. ultra profundo, pero un poquito. Una pareja que se quiere pero discute por todo. Pues mira, ahí diseñaría 2 duchas independientes. Ostras, qué buena. Y lo llevaría más allá. Haría 2 aseos independientes. O sea, estaría distribuido, cada uno con su zona de lavabo, cada uno con su inodoro y cada uno con su ducha. Es por lo que más se discute, ¿no? Por la pelea del baño, sobre todo a primera hora de la mañana.
Un creador de contenido que trabaja en casa, pero se distrae con una mosca. Pues yo ahí me centraría en crear un dormitorio barra despacho barra sala polivalente, pues que tuviese una ventana más bien alta, teniendo evidentemente ventanas o balconeras en el resto de las estancias, para que pudiese crear pues su refugio, por así decirlo, sin distracción. Qué buena esa. Una familia con 2 niños pequeños y cero orden. 2 niños pequeños y cero orden. Bueno, ahí lo que prepararía y diseñaría sin ninguna duda sería mucho almacenaje oculto eh, en mobiliario de carpintería vista, por ejemplo, en la zona de los pasillos, en cualquier sitio. Metería puertas de suelo a techo ocultas, donde puedes guardar juguetes o cualquier tipo de enredo en un momento en el que recibiesen visita. O sea, el permitirte reorganizar todo en 5 minutos sin dedicarle mucho tiempo. Ostras, qué sueño, esa la quiero para mí, ¿eh? Un soltero que dice que quiere tranquilidad, pero vive como si siguiera de Erasmus. Bueno, a ese habría que prepararle. Para empezar, ponerle una cosa que se lleva ahí mucho y a mí me encanta y es una buena isla con una zona de costelería o algo. Ostras, qué top. Qué guay. Eso mola mucho. Y un empresario que solo pasa por casa para dormir. Un empresario que solo pasa por casa para dormir. Pues fíjate, el empresario que pasa solo por casa para dormir, creo que me centraría en crear un vestidor de estos preciosos con LED retroiluminados, con un dormitorio enmoquetado. Y fíjate que es una cosa que se lleva en otros países y aquí no, pero con una moqueta que te permita batalla, ¿no? Que pueda fregarse y tal. Pero me centraría, fíjate, en la zona más íntima que sería el dormitorio y el vestidor, porque creo que es donde él realmente pasaría más tiempo y valoraría más el diseño. Un vestidor que me la dijese, jolín, me estoy haciendo un nudo en la corbata, pero es que me quedaba aquí mirando porque qué, Qué qué bueno. espacio más relajante y bien diseñado, decorado, iluminado. Qué guay. Eres muy top, ¿eh? O sea, no dudas ni un ápice, en cuestión de segundos, calas a la persona, sabes qué ponerle, qué no ponerle, y eso con una frase ultra sencilla Bueno, que no te da demasiadas características, que te la tienes que jugar un poco al aire. bueno, al final he tratado con gente de todo tipo. Sí, sí, no, se nota, aquí se nota. Esta ya es la última, Julio. Con Vale. esto ya despedimos la entrevista. Estas sí que son las mismas preguntas para todos los invitados que vienen, entonces es verdad que son algunas personales, algunas para que puedas desarrollar alguna anécdota personal y luego alguna incluso un poco más íntima. Entonces te voy a pedir que selecciones dos y yo te las leo y a ¿Y partir de... contesto una de las dos o las dos? Tú, a ver, como esto es personal e íntimo, algunas de ellas, tú puedes contestar dos, una o ninguna. Esto, lo último que querría es que te vieras en un compromiso, pero para mí si me contestas las dos, pues mejor que mejor. Vale. Y si toca mi favorita, que de momento llevamos 2 podcasts haciendo esto y en las dos ha salido mi favorita, Ah, bueno. pues sería A genial. ver si tengo suerte. A ver. Ah, mira, esto no. ¿Alguna vez has intentado hacerte el interesante, pero te ha salido al revés? Pues estoy convencido de que sí. Segurísimo. Pero no lo has detectado, ¿no? Bueno, estoy pensando, a ver, alguna vez puedo haberme hecho lo interesante y haberme equivocado. Yo creo que sobre todo cuando estaba en Inglaterra, por el tema del inglés, como son palabras muy técnicas, puedo haber llegado a una de estas reuniones pensando que llevaba todo controlado y en el momento en el que han dicho algo, seguramente pueden haberme dicho, oye, que no estamos hablando de la planta del sótano, sino que estamos hablando del jardín. Me puede haber pasado, ¿eh? Algún false Quiero friend, pensar, ¿no? creo que False sí, friend de vamos. estos, sí, ¿no? Vale, y ahora, esta es más personal. Dime la excusa más cutre que has puesto para no quedar con alguien. La excusa más cutre, pues seguramente me habré inventado que le ha pasado algo a mi madre o a algún hermano mío. Típico que se le muere 8 veces la abuela, ¿no? Por Sí, año. bueno, yo no llego a no se me ocurriría decir nada, meter una muerte en medio, pero seguramente, oye, que ha pasado algo con un familiar o un amigo para tener que salir pitando o no presentarme. Eso seguro. Ahora ya no la puedes Y lo he liar. hecho más de una vez, ¿eh? Sí. Pues ahora ya se te corta ya ese camino de excusas se te corta. Ya me la has sacado. Julio, para mí ha sido un placer tenerte. La verdad que me gusta mucho cuando viene gente como tú, que le pasa que vive mucho su proyecto y se le iluminan los ojos hablando de lo que hace, de cómo lo vive
y esa característica y ese valor y coraje especial que le metéis a todo lo que tocáis y a todo lo que hacéis. Nada, cuando tenga que hacer mi casa de 60 millones de libras, te llamaré. Y con 6.000 también llámame. Tú Pues- llámame para lo que sea, que yo no tengo problema. Espero que hayas estado cómodo, Julio, y Muy a gusto. esta es tu casa cuando quieras. Pues nada, muchas gracias, Ha chicos. sido un placer. Un placer. Totalmente.